Gente, Bloodborne en PC es más que una realidad. Se han solucionado la mayoría de problemas y las otras se las voy a solucionar yo. Así que hoy vengo a hablarles de cómo jugar a Bloodborne en PC y a explicarles cómo está el estado de Bloodborne y si ya lo tenemos al 100%. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que hace 2 meses les subí un video del Bloodborne en PC enseñándoles el emulador Chat PS4, que es este emulador que tenemos por acá que nos permite jugar no solo Bloodborne sino cualquier juego de PlayStation 4. Y en estos 2 meses han trabajado incansablemente. De hecho, mira, hace una hora lo volvieron a actualizar y han metido un montón de mejoras. Mira, aquí agregaron mejoras a las updates, por ejemplo. Pero está listo para que ya juguemos al 100. Pues eso es lo que les voy a mostrar. Pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyof. No solo patrocinan este video, sino que tienen 2 códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyof, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Por acá tengo 2 versiones de Chat PS4, una versión optimizada y una versión normal. La versión de Chat PS4 normal es la última update que salió del emulador, la recomiendo, y la versión optimizada es una versión diferente, que es una versión que está pensada y optimizada para el Bloodborne. Esta es la mejor versión para jugar exclusivamente a Bloodborne, soluciona varios problemas. Si abrimos el emulador vemos que lo han actualizado bastante, ya admite teclado y ratón de manera nativa, y en la configuración ya por fin podemos jugar Bloodborne en español, gente, sin tener ningún problema, sin instalarle mod de sonidos. Obviamente el juego ya saben que las voces están en inglés, pero teniendo los textos y todo lo demás en español, el sonido funciona a la perfección. También podemos por fin cambiarle nuestro nombre de usuario y que nuestras partidas se llamen como querramos. La configuración que yo recomiendo es esta de acá. Si tienes un PC potente, te recomiendo activar el modo PlayStation 4 Pro, pero de manera general recomiendo que no lo activen. Aquí en entrada lo dejan tal cual viene. En gráficos aquí pueden girar resolución, ya es bastante jugable a 1080, aunque yo recomiendo para los PCs normales 720. Esto recomiendo que lo dejen en 1, sobre todo si tienen una gráfica Nvidia, y si tienen AMD recomiendo ponerlo en 2 si ven que les está dando tirones. Por acá dejamos todo tal cual y esta es la configuración que recomiendo con las últimas versiones para el rendimiento que ya les voy a mostrar. Si ustedes no saben cómo instalar el juego, cómo instalar el update que necesitan, el tipo de archivos, les voy a dejar este video por acá, que fue el primer video que subí donde les explico cómo instalarlo todo desde cero. Y al final vamos a hablar sobre el tema de los archivos y cómo instalarlo correctamente. Ahora, gordo, ¿podemos jugar el juego ya sin necesidad de instalarle mods? Pues no, pero ya no son los chorrocientos mods que pesaban no sé cuántas gigas. Yo tengo aquí todos los mods necesarios, que solo necesitamos 2 y solo pesan 100 megas, así que son cositas de nada. ¿Qué mods tenemos? Tenemos un mod que lo que hace es solucionar los glitches de colores, que a veces salían explosiones de colores, eso lo quita. Este es el único mod obligatorio, junto con este mod de acá, que lo que hace es solucionar las explosiones de vértices que les había mostrado en el video anterior. Ya no sucede casi nunca. Y este mod ya es opcional, mejora las sombras dinámicas. Yo no lo instalo, pero si ustedes quieren, pues lo instalan. Y tenemos mods que ya son para cosas muy concretas. Por ejemplo, si tienes una AMD Polaris, una gráfica de este tipo, y te da error el juego, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar solo los 2 mods que les mostré. Y si tienen algún problema y tienen una AMD Polaris, van a instalar este mod. Si tienen algún problema y tienen procesador Intel o gráfica Intel, este mod. Y si tienen una gráfica vieja de Nvidia, tipo una 1080, una 960 y demás, y tienen errores con las luces, activan este mod. Cómo instalarlo es muy fácil, ya lo expliqué en el video anterior, vayan a verlo, pero cada mod va a traer el nombre de la carpeta donde lo tenemos que instalar. Por ejemplo, el mod del arcoíris, le damos clic derecho, le damos en extraer aquí, y aquí nos dice DVD-ROD, aquí lo abrimos y nos dice carpeta MTD, y ahí es donde vamos a copiar. Simplemente vamos a nuestro emulador, damos clic derecho en el juego, le damos a abrir carpeta del juego, y aquí mira la carpeta DVD-ROD, que aquí es donde vamos a instalar cada uno de los mods, y aquí la carpeta que dice el propio mod. Por ejemplo, en este caso decía que la carpeta MTD. Nos vamos a nuestro mod MTD, copiamos el archivito, volvemos a la carpeta del emulador y aquí pegamos y reemplazamos. Y así con todos los mods. Por ejemplo, el de las sombras dinámicas, nos aparece la carpeta MAT y aquí adentro está lo que tenemos que copiar. Entonces copiamos aquí donde dice MAT Studios, volvemos a la carpeta del juego y ya saben, DVD-ROD, y aquí buscamos la carpeta que nos dijo que era la carpeta MAT aquí, y aquí simplemente lo pegamos y reemplazamos. Yo no lo voy a hacer porque no quiero este mod. Hacen eso
con cada mod y ya pueden jugar con las recomendaciones que les voy a dar ahora mismo. Como ven, el juego ya tiene sonido y teniéndolo a español. Y estoy en directo, ya no solo grabando, sino en directo, y el juego está a 60 FPS. Y si nos vamos aquí a cargar partida, vean que ya le pueden poner el nombre que ustedes quieran a las partidas, que era algo que no funcionaba el momento de crear una partida y crear tu personaje porque se crashaba, ya funciona a la perfección. Y como ven, estamos dentro del juego y en directo con mi PC, que no es muy potente, le voy a dejar en la descripción. Y justamente aquí en directo me acaba de pasar algo que nunca me había pasado. Yo tengo un problema y es que los efectos de juego, aquí la lámpara por ejemplo debería tener jueguito y no se ve, porque los efectos de juego todavía no me cargan con la tarjeta gráfica que tengo. Pero miren este buzzote de texturas que tenemos aquí. Esto nunca me había pasado, pero eso lo que quería mostrarles es que efectivamente el juego todavía no está al 100. Tiene errores y bastante. Errores graves que no nos dejan jugar como antes. En el primer video que les subí hace 2 meses, no. Ya puedes jugar bastantes horas sin que te pase nada. Puedes jugar, ir a matar los bosses. Mira, saliéndome del juego, se juega al carajo. También hay que tener en cuenta que al estar en directo consume más recursos. Entonces, ¿es perfecto ahora mismo la emulación de Bloodborne? Ni de cerca. Pero en 2 meses hemos avanzado en un 500%. Yo antes no podía ni siquiera llegar al primer jefe porque era imposible. Se te cerraba el juego, lo tenías que volver a abrir. Explosiones de texturas, explosiones de vértices. Miren que el error ya ahí se solucionó. Pero ahora me he podido pasar hasta 1 hora jugando sin ningún error. Que bueno, podrá parecer poco, pero no sé. Creo que si quieres probar el juego ya mismo y dices, no me importa que cada hora se me crashee, no necesariamente tiene que pasar, pero puede pasar que cada hora se te crashee una vez. Bueno, es un precio para mí bastante justo, aunque puede joder que se te crashee en mitad de un jefe, por ejemplo. Entonces, como dice el chat ahora mismo, si esto han progresado en este poquito tiempo, tú imagínate de aquí a 6 meses. Y en 2 meses ya iba así. Mira que estoy en directo, estoy en una zona que es bastante pesada y ahora mismo está yendo a unos 50, 40 FPS, a veces cae a 30, de ahí no baja estando en directo. Fuera de cámara normalmente mantiene entre 55 y 60 FPS y funciona súper bien, aunque vean que por ejemplo la antorcha del enemigo no tenía fuego. Vamos a ver un enemigo, mira, esta antorcha, que de hecho voy a intentar que me quemen. Ahí me están quemando y ahí sí sale el juego. Entonces el juego no está al 100, pero a ver, está súper avanzado. En el último video que les subí se me crasheaba el juego mientras grababa. Aquí en directo ya podríamos pasarnos bastantes jefes. De hecho, vamos a ir a una zona de un jefe. A ver, algunas veces pega tirones cuando está cargando zonas, pero aún así, antes no solo pegaba tirones, sino que se crasheaba el juego. Ahora, a la perfección. De hecho, creí que iba a ir peor. Yo esperaba que se me crasheara el directo, ¿eh? Dije, ya verás tú que se me crashea el directo. Y sé que se me está lagueando la cámara. Sé que la cámara va con retardo, pero eso es un problema menor. Entonces, vamos al jefe, a ver cómo nos va jefe en mitad de un directo. Esto antes era imposible en una PC patata como la mía. Y ahora, si manqueo, pido perdón. Pero miren, 50 FPS en este pasillo, que a este pasillo, vayan a ver el primer video, iba a unos 15 FPS. Era el pasillo donde peor iba. Aún así, mire que pega uno que otro tirón. Mira, ahí pegó un lagonazo y bajó a 30 FPS. Así que después de que no baje de 30, perfecto, porque ya lo jugaríamos mejor que en la Play, que bajaba 20 FPS. Y miren que, por cierto, con el mod de las texturas no ha habido ni un solo error, aparte de que les mostré al principio, pero en todo este rato que vinimos al jefe y estoy luchando contra él, ni un solo error. Y ahí está, vencido el jefe, y con esto queda demostrado que ya se puede jugar el juego de manera bastante decente. Y recuerden que cuando el Bloodborne esté listo al 100%, yo les voy a subir un video con esta miniatura. Cuando vean esa miniatura es porque el Bloodborne ya lo pueden jugar al 100%, aún en una PC de 2 GB. Así que suscríbete para que esté actualizadísimo. Y si quieres saber el tema de cómo instalar los juegos, cuáles son los archivos correctos y demás, te dejo este video por acá que yo sé que te va a interesar. Subo mucho contenido de emuladores, los quiero mucho. Bye.